Buenos días, amados hermanos. Hoy día domingo nuevamente para disfrutar de la palabra de Dios, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros en todo momento, en todo minuto, en todo segundo. Pero la palabra de Dios mismo nos enseña que debemos escucharla, de recibir ese rema de Dios, no información simplemente, porque la información no nos cambia, no nos ayuda a que nuestra fe pueda fortalecerse y apoderarse de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por eso es importante abrir nuestros corazones, escuchar su palabra detenidamente, acercarse a Dios, congregarnos. Además de ello, la palabra de Dios nos dice que es bueno estar juntos, todos los hermanos, como un mismo cuerpo. Y eso es lo que Dios nos manda por nuestro beneficio, crecer, ser fortalecidos, para caminar bajo la gracia, para caminar en fe y no caminar humanamente en la carne. Así que por ello que es muy importante que escuchemos la palabra de Dios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, a todas nuestras ovejas de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, y a todos nuestros hermanos que nos siguen aquí en Chile, al norte, nuestros pastores Juan y Emma Villarroel, nuestro pastor Vladimir en Rancagua, al sur, y todos los hermanos de Santiago, al norte, al sur de Chile, que nos siguen. Un fraternal saludo, un abrazo, bendiciones a todos ellos y gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestros hermanos en Perú también, desde Tacna, Hilo, Moquegua, Cajamarca, Cusco, Lima, Trujillo hasta la selva. Saludamos a todos nuestros hermanos ahí, a todos los pastores, amigos, a todos nuestros líderes, hermanos que nos acompañen. Saludamos con un fraternal saludo amoroso para cada uno de ellos, y a nuestros hermanos argentinos, sobre todo en Mendoza, en Buenos Aires, nuestros hermanos, nuestros pastores Rolando Madaf, nuestro pastor David, nuestro pastor Hugo, las radios Buenos Días Espíritu Santo, la radio Creciendo en Gracia allá en Mendoza, que transmite todos los viernes a las 7 de la tarde hora Argentina, 6 de la tarde hora Chile y 5 de la tarde hora Perú. El programa Caminando en Gracia, quien conduce es justamente yo mismo, el pastor Rafael Flores, donde nosotros hablamos acerca de la gracia de Dios, su importancia, y dejamos saludos, testimonios, peticiones, dudas, preguntas. Así que es un buen espacio, un buen tiempo para disfrutar de la palabra de Dios todos los viernes en la radio Caminando en Gracia, en Mendoza, Argentina. Muy bien, amados hermanos, entonces estamos listos. Estamos listos con la palabra de Dios. Estamos viendo ya hace un buen tiempo una serie que hemos llamado El Corazón del Evangelio. Y vimos que la palabra o mensaje de Dios debe ser bueno, debe ser buenísimo. Porque la palabra de Dios siempre está de acuerdo con, no solamente la palabra de Dios, no solamente el mensaje de Dios debe estar de acuerdo con la palabra de Dios, sino debe estar de acuerdo con lo que Dios es. Y hemos estudiado que la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno y que debemos alabarlo y adorarlo no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y cuanta mayor revelación tengamos de su bondad hacia nosotros, no en forma genérica a toda la iglesia, sino en forma personal, cuanto mayor luz, revelación tengamos que Dios es bueno con cada uno en forma personal, es la medida de la manifestación de la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a ver, por eso que el Evangelio de Dios es el mensaje de las buenas nuevas. Evangelio, buenas nuevas, significa justamente la palabra evangelio, y es acerca de su Hijo Jesucristo. Lo vimos de la primera clase, la primera prédica de esta serie, el corazón del Evangelio, en Romanos capítulo 1, en Hebreos también, y en otros versículos, donde en Gálatas, donde el apóstol Pablo habla que el Evangelio se trata acerca del Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, desde el verso 14 a 17, el apóstol Pablo, hablando acerca del Evangelio, nos dice lo siguiente: a griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Recuerda, la palabra salvación es para perdón de pecados, sanidad, prosperidad, protección, cuidado, liberación. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Y ahí es donde nosotros entramos, porque recuerden que el no gentil en ese tiempo era el romano, el griego. Eso es lo que está diciendo. Primeramente al judío, el evangelio vino al judío, y de ahí al no judío, el griego es gentil. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, o por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa que dice, si hay algo que tú haces enojar a Dios, es el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay algo que hace enojar a Dios y que hizo enojar a Jesús, justamente era aquellos que impedían que la gente tenga acceso al evangelio, a la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando los fariseos impedían que la gente sea sanada porque era sábado, porque era domingo, porque eran pecadores. Ahí es donde Jesús se molestaba y le decía hipócritas. Así que Dios quiere que todo hombre tenga acceso a la gracia de Dios. Y es ahí donde los fariseos tuvieron que tener una lucha con Jesús, porque ahí es donde Jesús realmente le decía sus 4 verdades: sepulcros blanqueados, hipócritas, porque no dejaban que las personas, hombres pecadores, sean sanados, sean liberados, sean fortalecidos y entren al reino de Dios. Como alguien dijo por ahí, no trabajan ni dejan trabajar, no entran al reino ni dejan que otros entren al reino de Dios. Pero estos versículos nos hablan que el evangelio es poder de Dios. Pero para que sea poder de Dios para todo aquel que cree, tiene que ser el evangelio. El evangelio es poder de Dios. ¿A qué me refiero? Ahí justamente ahí vamos. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, desde el verso 17 en adelante nos dice así. 1 Corintios capítulo 1, desde el verso 17, estamos leyendo la Reina Valera. Verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces la cruz de Cristo se hace vano o pierde su efectividad, o como Pablo lo dijo en Romanos, los versos anteriores que leímos, el poder de Dios no va a ser efectivo si usamos palabras de sabiduría humana. Hacemos entonces que la cruz de Cristo, que es el evangelio, pierda su poder. No es que pierda su poder, sino que no va a haber poder justamente porque no estamos hablando, predicando el evangelio. El evangelio es poder de Dios cuando el evangelio tiene que ver con la cruz, con Cristo. El evangelio es acerca de Jesucristo y es poder de Dios cuando tiene que ver con Jesucristo, porque el evangelio es las buenas nuevas acerca de Jesús. Lo hemos visto ya de la primera clase, Romanos capítulo 1, verso 1, Hebreos capítulo 1, verso 3, en Gálatas capítulo 2, el verso 16, el verso 15. Pablo dice que Cristo Jesús, que Dios lo llamó a Pablo desde el vientre de su madre para mostrarles, para revelarle acerca de su Hijo y entonces enviarle a predicar. Lo llama para revelarle acerca de su Hijo
para que luego pueda ir a predicar. ¿Acerca de qué? De su Hijo. Porque es poder de Dios cuando el Evangelio es acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo. Pero si vamos con sabiduría de palabras humanas, y justamente vamos a hablar un poco acerca de esto, pero vamos a seguir leyendo, vamos a terminar de leer. Dice aquí, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, pero a lo que se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Estamos leyendo 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18, nos dice que la palabra de la cruz, otra vez, es poder de Dios, como lo hemos leído en Romanos. Verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? El sabio humano, sabiduría humana está hablando. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Habla acerca de la sabiduría humana. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, a lo que se refiere. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, esto es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo me había convertido, iba a la universidad y discutía con los jóvenes, con mis amigos que estaban en la universidad, y como estábamos en la universidad, y uno siempre, los universitarios, tratamos de tratamos de argumentar, ¿no? Así que mis amigos me decían, sí, pero es que Dios no existe, y cómo lo puede demostrar, y comenzaban a hablar de Platón, de Aristóteles, y todos los filósofos, de aquí y allá, y ellos querían que yo les convenza humanamente, con sabiduría humana, acerca de que Dios existe. Número 2, luego tenía que responder todas sus preguntas en cuanto a los misterios de la ciencia humana, la cultura egipcia, Machu Picchu, los platillos voladores, los extraterrestres, los IT, y aquí y allá. Entonces, ellos querían que una vez que yo logre convencerlos humanamente con la sabiduría humana y responder todas las preguntas científicas, todos los misterios del mundo, entonces recién, y lo compruebe con un ensayo de laboratorio que Dios existe y que Jesús resucitó, entonces quizás van a entregar su vida o van a colocar su fe en Jesús. Pero la palabra de Dios, y yo entraba en ese juego y trataba en lo posible, en mi sabiduría humana, tratar de convencerlos, porque ellos me conducían por ese camino. Pero es una pérdida de tiempo, porque aquí nos dice justamente en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no planificó que el mundo conozca a Dios a través de la sabiduría humana. Repito, Dios no planificó, no estableció que el hombre conozca a Dios a través de la sabiduría humana, a través de la ciencia. Así que no vayas por ese camino. Cuando tú evangelizas y estás compartiendo la palabra de Dios a alguien que no conoce a Jesús, a alguien que no ha entregado su vida, y te lleva por ese camino, es una pérdida de tiempo. Porque no es algo mental. No es algo mental que tienes que convencer a la persona que Dios existe, que Jesús ha resucitado, y responder todos los misterios del mundo, incluyendo a los marcianitos, a los extraterrestres, a los IT. No, es una tontera. Por eso que la palabra de Dios, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pablo dijo que para el mundo es locura la fe. Para el mundo es una locura la fe, porque no la entienden, no lo pueden discernir. Es por ello que tú tienes que llevarlo al campo espiritual. No se trata de convencerlo humanamente. Es por ello nosotros mismos como hijos de Dios, también muchas veces caemos en esa tontera de que llenamos nuestra mente con información y nos volvemos cabezones
Nos volvemos teológicos o teólogos con tanta información, pero no cambian nuestras vidas. Cualquier resfrío, no tenemos ni siquiera la fortaleza de nuestra fe para poder recibir nuestra sanidad de cualquier resfrío, a pesar de la cantidad de información que tengamos en nuestra cabeza. No es información, es revelación. Y esa revelación solamente se recibe cuando hay una búsqueda de corazón. Mucha gente siempre dice, he escuchado mucha gente decir, pero eso ya lo sé, eso ya lo sé, pastor, ¿no tiene algo nuevo que predicar? Sí, yo tengo algo nuevo que predicar. Anota, mi número de pasaporte es tanto. Si estás buscando algo nuevo, entonces te voy a decir algo nuevo, pues. De repente esta no la sabes, no sabes mi número de pasaporte. No es información. Si fuese información, entonces un impío también podría recibir fuerza espiritual, revelación espiritual y podría recibir fe. No, se necesita nacer de nuevo. Por eso que Dios nos hizo nacer de nuevo, por eso que hemos recibido un espíritu nuevo, por eso que la Biblia habla de andar en el espíritu, no en nuestra mente. Así que ya sabes, amado hermano, todo es espiritual. Y lo vamos a leer en otros versículos. Terminamos con estos versículos, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Los judíos piden señales. Podemos ver en varias ocasiones como Felipe que le dijo a Jesús, mira, hagamos algo, Jesús, muéstranos al Padre y te creemos. Y los judíos le pedían señales, milagros para creer. Y Jesús le hizo milagros. Y aún así muchos no creyeron, a pesar de los milagros. En cambio los griegos discutían filosofía humana, con Pablo, en las sinagogas, en las plazas. Le argumentaban con filosofías humanas. Pero el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice algo muy cierto, el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí está el poder del Evangelio. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, sean judíos o no judíos, es poder de Dios, es la sabiduría de Dios, el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2. Tenemos lo siguiente. Antes de leerlo, voy a leer otra vez los últimos versículos que hemos leído en 1 Corintios capítulo 1, pero en la nueva traducción viviente, desde el verso 20 dice, pero en la nueva traducción viviente, 1 Corintios capítulo 1, el verso 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates? Podemos leerlo del verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Verso 19. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Como dicen las escrituras. ¿Qué escrituras? Se refiere al Antiguo Testamento, donde ya estaba establecido, profetizado, acerca de la forma incluso como Dios iba a anunciar el Evangelio, cómo Dios
iba a enviar el Evangelio, de qué forma el hombre iba a ser salvo, cómo iba a ser el Evangelio, cómo iba a ser el proceso para que el hombre sea salvo. Como dicen las Escrituras, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Verso 20, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Verso 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera. Mira lo que dice, Dios en su sabiduría dice que se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso no pierdas tiempo. No pierdas tiempo tratando de convencer a una persona de que reciba a Jesús, de que sea salvo a través de la sabiduría humana. Porque aquí mismo dice que Dios se aseguró que el hombre no sea convencido por la sabiduría humana. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Verso 22, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Verso 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Verso 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, verso 25, verso 25, perdón. Dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Mira lo que dice aquí. Obviamente, voy a volverlo a leer. Verso 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. El plan más sabio humano es una zapatilla vieja comparado con el plan de Dios para salvación. Luego dice, y la debilidad de Dios. Dios no tiene debilidad, obviamente. Lo que está haciendo es que tratar de que comprendamos que la sabiduría de Dios está tan alto, y el plan de Dios es tan alto, que la sabiduría humana ni siquiera vale la pena mirarlo. Por eso que dice, estaba haciendo una comparación de lo que Dios tiene y de lo que el hombre tiene. Y la debilidad de Dios, entre comillas, Dios no tiene debilidad, es más fuerte que la mayor fuerza humana. Si Dios tuviera alguna debilidad, si Dios tuviera, que no lo tiene, esa debilidad es mucho más fuerte que la mayor fuerza humana en todo el mundo. Así que, como dicen aquí en Chile, no hay por dónde perderse, amados hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2, desde el verso 1, la Nueva Traducción Viviente, ya que estamos acá, nos dice así, verso 1. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Verso 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. Decidí olvidar todo, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Verso 4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Verso 5.
Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo dice que él podría haber entrado a Corintios la primera vez usando palabras humanas. Recuerda que él era un fariseo y como fariseo era maestro, filósofo, como todo fariseo, experto en las leyes. Pero él decidió no usar palabras rebuscadas con sabiduría humana. Él dice, no, el verso 3, el verso, perdón, 1. Amados hermanos, la primera vez que lo visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante. Como lo dice la Reina Valera. Vamos a la Reina Valera. Y tenemos aquí en 1 Corintios, espérenme un poquito, 1 Corintios y capítulo 2, el verso 1, la Reina Valera contemporánea dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, se refiere humanamente. Más bien al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Me propuse no saber de ninguna otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado. O sea, y en cuanto a Cristo, crucificado. En cuanto a Cristo, todo lo que él hizo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no dice que él no conocía filosofía humana, no conocía la sabiduría humana? No. Él podría haber entrado con un mensaje elocuente, como dice aquí, con sabiduría impresionante. Pero él se propuso olvidarse de todo. Como dice aquí, olvidarse de todo. No tomar en cuenta. En el verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Cristo y a Él en la cruz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está en la sabiduría humana, sino en la cruz. Porque el Evangelio es acerca de Jesucristo crucificado y resucitado. Es en la cruz donde Cristo consigue nuestra eterna redención. Él es castigado para que nosotros podamos ser libres de toda maldición de la ley. Y Él resucita para tener una nueva vida, para que nosotros podamos tener una nueva vida, una nueva posición, justificados. Ahora, es por ello que es muy importante, amados hermanos, y vamos a entrar a otro punto que directamente tiene que ver con lo que estamos hablando. Es por ello que es muy importante saber qué mensaje estamos escuchando. Ahora hay tanta facilidad para poder entrar a todo tipo de mensajes. Gracias al internet, uno puede estudiar lo que usted desea gratuitamente. No es como antes. Tenemos acceso. Antes yo recuerdo cuando era joven, niño, en el colegio, en la universidad, me pedían un proyecto, un trabajo de investigación se llamaba. Teníamos que ir a la biblioteca. Imagínate, a la biblioteca y pedir un tremendo libros. Y de ahí escribir a mano un resumen de un libro, de otro 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 libro, luego armar todo, la información que hemos recopilado y luego poder armar el cuerpo y mandarlo a que lo tipeen. Era un trabajo de investigación. Había que ir a la biblioteca y buscar un libro, otro libro, otro libro, otro libro. En cambio ahora, por el internet uno coloca la palabra
Uno coloca, ¿ve? ¿Cómo se dice hallar con Y? ¿O cuál es la diferencia entre hallar con Y y hallar con doble L? Coloca nada más. Diferencia entre hallar con Y, hallar y hallar con doble L. Uf, te sale, pero todas las explicaciones de todos los diccionarios que hay. En español, en inglés, lo que tú quieras, amados hermanos. Tienes, pero para informarte, te vas a cansar. Es más, te va a faltar tiempo. Hay muchísima información que te falta tiempo para poder leer todo. Entonces, en estos últimos años, escúchame bien, ha entrado tanta información y gratuita por internet, como también ha entrado conferencistas. Aquí es donde quiero llegar. Y para ello vamos a Hebreos, capítulo 13. Vamos a Hebreos, capítulo 13. Hace ya algunos años atrás, yo diría, no sé, unos 5 años, 7 años ya comenzaron a entrar conferencistas que aparentemente predican el Evangelio. Tú lo puedes buscar por internet. A veces las conferencias están en hoteles, en lugares bonitos, ¿no? Lo llaman, me parece, coach o coach, no sé cómo se pronuncia. Y los temas son distintos. Temas que están en la palabra de Dios. Conferencistas que tocan temas que nosotros lo enseñamos en la iglesia. Pero, ahí viene el pero. Y te enseña 20 pasos para ser un buen esposo. 10 pasos para ser una buena esposa. 15 pasos para ser un buen cristiano, un buen líder. 30 pasos para tener dinero. 50 pasos para tener éxito. Y tú entras a esas conferencias y hablan acerca de la bondad de Dios, sutilmente, pero no está basado nunca en la cruz. Nunca está basado en la obra de Cristo. No quiero que me malentiendas. Escúchame bien. El diablo es muy astuto. Son mensajes donde te habla acerca pasos y pasos que tú y yo tenemos que hacer para poder alcanzar ser un buen esposo, una buena esposa, un buen líder, un buen cristiano. Pasos y pasos que tú y yo tenemos que hacer. No enseñan la gracia de Dios, no te enseñan lo que Jesús hizo en la cruz, sino todo lo contrario, te enseñan lo que tú tienes que hacer para alcanzar. En otras palabras, indirectamente te están diciendo que tú no estás completo en Cristo, sino estás incompleto. Desde ya comienza la conferencia a darte a entender, tú eres un mal esposo, tú eres una mala esposa, un mal cristiano, un mal líder, un mal todo. Y por ello te van a enseñar 30 pasos para ser próspero porque eres pobre. 30 pasos para tener éxito porque eres un fracasado. 40 pasos para ser una buena esposa porque eres una mala esposa. Y así. Entonces comienza de la base que tú eres un fracasado, pobre, enfermo, un mal líder, un mal esposo, una mala esposa. Indirectamente. No te lo van a decir directamente, sino indirectamente. Y te van a enseñar los pasos que tú tienes que hacer para alcanzar. Por ahí te mencionan la bondad de Dios, que Dios es bueno. Pero todos estos pasos, todas estas enseñanzas, no están basadas en lo que Jesús hizo en la cruz. Por supuesto que no. Porque ellos te dicen que tú eres incompleto. Ahora, no me malentiendas. Por supuesto que la Biblia habla de frutos. Porque todas estas cosas, todos estos temas son frutos. Y la Biblia habla de los frutos. Fruto de carácter, de conducta, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser un líder, de ser próspero, de estar sanos.
Todo eso es fruto. Pero el fruto no se obtiene si no está el tronco. Jesús lo dijo en Juan 15. Jesús lo dijo una vez y otra 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 vez. Dijo, nada podéis hacer sin mí. Separados de mí no podréis llevar fruto. Así como la rama no puede tener fruto si no está injertada en el tronco, así también si ustedes no están unidos a mí, no podéis llevar fruto. Lo repite por lo menos 4, incluso hasta 5 veces, me atrevería, en Juan capítulo 15. Así que no estoy diciendo que estoy en contra de estas conductas que se enseñan, porque la Biblia lo enseña, pero lo enseña como fruto, resultado de entender la gracia de Dios, resultado de saber lo que Jesús ya hizo en la cruz contigo. Y luego que tú entiendes que ya estás completo en Cristo Jesús, como lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, que estamos completos, que Jesús en la cruz no prosperó, no sanó, nos hizo justos, completos, perfectos, entonces tenemos que renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para enterarnos que ya estamos completos y caminar en esa verdad, apropiarnos de esa verdad. No como estos conferencistas lo enseñan. 50 pasos para que tú, haciendo estos 50 pasos o 30 pasos, recién puedas ser justo, recién puedas ser un buen líder, recién puedas ser un buen esposo. No, ya lo eres en Cristo Jesús, ya lo somos. Ahora, tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, enterarnos de lo que hemos sido hechos. Ya somos águilas. Estas conferencias que entre comillas se llaman cristianas, conferencistas, que entre comillas se llaman predicadores, pero no son predicadores. Yo lo llamaría charlatanes, porque venden la pomada. ¿No? Ellos te enseñan que tú eres un pollo, pelado, sin plumas, y te enseñan los pasos para que tú llegues a obtener la naturaleza de águila, porque no tienes la naturaleza de águila, no eres águila si no eres pollo. Y por eso te enseñan 30 pasos, 40 pasos, 20 pasos por esto. Pero la palabra de Dios enseña algo muy distinto. Nos dice que ya estamos completos en Cristo Jesús. Pero ahora para vivirlo, para caminar, para que se manifieste lo que ya somos águilas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que enterarnos, número 1, que estamos completos. Tenemos que saber lo que ya somos en Cristo, lo que tenemos, lo que podemos hacer en Cristo. Y luego apropiarnos a través de nuestra fe de esa gracia. Gracia significa favor inmerecido. De aquello lo que Dios ya nos ha dado, ya nos ha hecho, ya lo que ya somos. Y caminar en esa verdad. Pero para caminar en esa verdad necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, que es muy distinto, repito, a los conferencistas que enseñan, que te dice indirectamente, no directamente, que eres un pollo desplumado y tienes que cumplir 100 pasos para que luego te puedas vestir como águila. No, ya no somos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13, mira lo que dice aquí. Desde el verso 7, Hebreos capítulo 13, desde el verso 7 nos dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Verso 9. Así que, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda, el Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Está enfocado en Jesucristo. No está enfocado en los 30 pasos que tú tienes que hacer, en los 50 pasos que tú tienes que hacer. No. Sí, la Biblia habla de frutos de la gracia, pero no puedo tener fruto si no tengo el tronco, si no tengo la vid. ¿Qué es primero? Como alguien dijo por ahí, ¿el huevo o la gallina? ¿Qué es primero?
Primero es Dios, primero es la gracia y luego viene como resultado el fruto. Pero si no recibo la gracia, si no escucho lo que ya se me ha sido dado, entonces no voy a poder creer. ¿Cómo voy a creer algo que no sé? Por eso que la Biblia dice que hay que predicar el Evangelio, hay que enviar, para enterarnos lo que ha sido hecho ya, lo que ya tenemos y lo que ya podemos hacer estando en Cristo. Entonces dice aquí el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, sabiendo esto, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Nueva traducción viviente, Hebreos 13:9. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas, pasos y pasos y pasos, sobre los alimentos que nada sirven a quienes la siguen. En ese tiempo se enseñaba muchas reglas que comiendo ciertos tipos de alimentos y maneras de comer, tú te ibas a volver espiritual. Repito, en ese tiempo se enseñaba, ¿no? Comiendo ciertos alimentos y formas de comer, no solamente comiendo ciertos alimentos, sino las formas como debes comerlo, hacía que tú puedas alcanzar un nivel de espiritualidad. Y aquí justamente nos dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas. Así que no te equivoques. El fruto que habla la palabra de Dios habla acerca de, sí, de tener una buena conducta, de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen líder, un buen cristiano. Pero ese fruto se da cuando entendemos la gracia. Por eso que predicamos gracia. Cuando entendemos lo que Él ha hecho en nosotros, colocamos fe en ello, entonces actuamos obedeciendo, sabiendo lo que ya somos, lo que ya tenemos, lo que podemos hacer, entonces se manifiesta lo que ya somos. No hacemos para ser, repito, no hacemos para ser, sino hacemos como resultado de que ya sabemos lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo. Repito por última vez. No hacemos, como estos conferencistas enseñan, 30 pasos, 15 pasos para esto. No hacemos para alcanzar algo. No. Hacemos lo que ya sabemos que somos, que tenemos, que podemos en Cristo. Porque hemos entendido la cruz. Hemos entendido la gracia de Dios. Hemos entendido lo que Jesús consiguió en la cruz por cada uno de nosotros. Porque el poder de Dios, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios, está basado en Cristo, en lo que Jesús hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Y la gracia opera, obra, el poder de Dios, el poder del Evangelio opera, obra a través de la cruz, no a través de lo que hacemos, sino a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Es por ello que es importante crecer en la gracia, colocar fe, no en lo que hacemos, no en los 15 pasos, no en los 30 pasos. Mi fe no debe estar en los 50 pasos que tengo que hacer para alcanzar ser sanado, o próspero, o bendecido, o ser un buen esposo, una buena esposa, o un buen cristiano, o buen líder, sino mi fe debe estar en lo que Jesús hizo en la cruz, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo. Entonces, cuando lo crea, entonces actuaré, obedeceré y caminaré como lo que yo ya he sido hecho. Vamos a terminar, amados hermanos. Efesios, miren, en cuanto a lo que he hablado, quiero darle un versículo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5.
Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios, vamos a terminar con este versículo. Efesios capítulo 5. A ver, vamos a leerlo. Son 2 versículos nada más. En la Reina Valera contemporánea, primeramente, dice, recuerda que es una carta a la iglesia. Verso 8, dice, en otro tiempo, ustedes eran oscuridad. En otro tiempo, o sea, cuando ellos no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Pablo le dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, porque no tenían a Cristo. Pero ahora que son cristianos, son luz en el Señor. No les dice que van a tener luz, sino ya son luz en el Señor. Son luz estando en Cristo, en el Señor. No son luz porque han hecho algo o porque dejaron de hacer algo, sino son luz por estar en el Señor, por haber colocado su fe en el Señor. Ahora son hijos de Dios, por lo tanto son luz. No son luz porque han hecho algo bueno o porque han dejado de hacer algo malo, sino porque están en el Señor y están en el Señor por su fe en Jesucristo. Ahora son luz. Pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, ahí viene el fruto. Por tanto, consecuencia, resultado, vivan como hijos de luz. Por tanto, fruto. Ahora viene la práctica, el resultado. Pero el resultado no puede venir si no tenemos la gracia. La gracia siempre habla de lo que Él ha hecho en nosotros. Y el fruto habla nuestra respuesta. De haber entendido, de haber creído lo que Él ha hecho en nosotros. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Ahora somos luz. No vamos a tener luz por hacer cosas, por hacer algo, por cumplir 15 pasos, 30 pasos, 50 pasos, o por dejar de hacer cosas. No, somos luz porque hemos creído. Hemos creído, pero para haber creído hemos tenido que escuchar, hemos tenido que conocer, conocimiento espiritual, recuerda, y hemos hablado mucho acerca de eso. No es conocimiento mental, no es información, es revelación. Hemos conocido al Señor, hemos colocado fe en ese rema y por lo tanto ahora estamos en el Señor a través de nuestra fe en ese conocimiento. Entonces somos luz. Por lo tanto, ahora que ya estamos en Él, por nuestra fe en su gracia, en lo que hemos conocido, Pablo nos dice, vivan, caminen, manifiesten, den fruto, vivan como hijos de luz. Mira lo que viene, el verso 9, justamente viene la explicación de lo que he dicho. Verso 9, porque el fruto, les dije, porque el fruto del Espíritu se manifiesta. Ahora hay que manifestar. Pero no se puede manifestar si nuestra fe no está arraigada en su gracia, en el Señor. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia, rectitud y verdad. Vamos a leerlo otra vez para terminar. Pero en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo coloca aquí, es mucho más claro las palabras que usa. Dice, verso 8 y 9, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, antes de ser cristiano, pero ahora tienen la luz, ahora lo tienen, no es que lo van a tener. Repito, no necesitas hacer 50, 30, 40 pasos para alcanzar algo, ya lo tienes. No tienes que pedir el amor de Dios, no tienes que pedir ser sanado, ya estás sano. Tienes que creer que por la llave de Jesús estás sano. No tienes que hacer paso para ser próspero. Ya en Corintios dice que Él ya nos prosperó en la cruz. Tenemos que renovar nuestra mente y creerlo. Ya somos libres. No tenemos que hacer cosas para ser liberados. Ya somos libres. Cristo lo consiguió. Entonces nos dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Pero ahora ya tienen la luz que proviene del Señor. Y lo tenemos porque hemos colocado nuestra fe
en ese rema en cuanto al Evangelio, en cuanto a que Jesús murió y consiguió vida eterna para nosotros, justificación, sanidad, prosperidad, liberación. Porque eso es lo que significa la palabra salvación. Liberación, perdón de pecados, justificación, sanidad, prosperidad. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Verso 9. Pues esa luz, mira cómo lo coloca aquí, pues esa luz, que ya lo tenemos, no es que tenemos que hacer pasos para tenerlo, cumplir pasos o dejar de hacer cosas, pues esa luz que está dentro de ustedes produce fruto, habla de fruto, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Otra vez, verso 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Fruto, que se da no por cumplir pasos, no por hacer cosas, no por dejar de hacer cosas, sino los frutos se dan por entender lo que Él ha hecho en nosotros, por colocar fe en su gracia, en lo que ya hizo gratuitamente en nosotros. Por eso que hay que escuchar el Evangelio, colocar fe, y esa fe nos da la fuerza espiritual para que la gracia actúe, opere en nosotros y llevemos fruto. Recuerde que un naranjo o una vid, las ramas no tiene que empujar y hacer fuerza para tener las naranjas o las uvas. No, Jesús dijo, ¿cuál es el secreto para que las ramas lleven fruto? Juan 15. Solamente lo voy a leer una sola vez. ¿Cuál es el secreto para que los frutos se den en las ramas? Lo voy a leer solamente una vez. Juan 15. Verso 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y nosotros mismos nos cortamos cuando no escuchamos la palabra, no somos dirigentes, o solamente escuchamos una vez a la semana. Dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto. Lo vuelvo a repetir por tercera vez. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué dice Jesús para tener fruto? Permanecer en Él. ¿Cómo permanezco en Él? A través de nuestra fe. ¿Fe en qué? En su gracia, en lo que Él ha hecho. Pero estas conferencias no hablan, no enseñan acerca de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Estas conferencias no te enseñan acerca de la cruz. Te enseñan 50 pasos que tienes que alcanzar para hacer recién algo que ellos te están diciendo que no eres y que no tienes. Ten cuidado. Estas conferencias parten diciéndote indirectamente, tú no eres, tú no tienes, tú no puedes.
Pero si haces estos pasos, entonces vas a poder ser contradictorio a la palabra de Dios. A pesar que ellos pueden mencionar en sus conferencias la bondad de Dios, no es el mensaje, no es el evangelio. Mucho cuidado con las imitaciones, con los maestros chasquillas, como se dice aquí en Chile. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tu evangelio nos alumbra, nos fortalece. Como dice tu palabra, lo hemos leído hoy día, que somos fortalecidos. Nuestra fuerza espiritual viene de tu gracia. Y no corremos solamente una vez a la semana, cuando nos sentimos débil, cuando estamos con sed. No, no, Señor. Todos los días nos conectamos a nuestra fuente. No a la fuente, sino a nuestra fuente. Tú eres nuestra fuente. Tu palabra, Cristo, tu gracia, tu favor. Colocando fe en lo que ya has hecho en nosotros, en lo que ya tenemos, en lo que ya podemos hacer. Para así renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar y caminar en lo que ya somos, en lo que ya tenemos. Entonces veremos los frutos deseados, las manifestaciones de la sanidad, prosperidad, suplir, liberación, todo lo que Jesús ya consiguió en la cruz para cada uno de nosotros. Amado hermano, oramos por todos aquellos que están pasando por dolencias, enfermedades, problemas, para que el poder de Dios, la cruz, sane, prospere y libere. Se manifieste lo que Jesús ya hizo por ellos, por cada hijo de Dios, porque Dios ya lo hizo. Pero usamos nuestra fe para que ellos nos unimos a ellos, para que ellos puedan tomar, recibir lo que Jesús ya hizo. Sea sanidad, prosperidad. Creemos, nuestra fe está en su gracia, en su bondad. Creemos por la protección y provisión para cada día, para todo hijo de Dios, para nuestra iglesia, para sus familias, por la protección y provisión de Dios. Así que, amados hermanos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. No se desconecten, no le den las obras a Dios. Solamente los domingos. No, amados hermanos. Busquen a Dios, busquen su palabra, escuchen siempre los mensajes varias veces. Bendiciones y gracias por su atención y compartan el Evangelio a toda criatura.